Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos de Editorial Libros para Pensar? Seguimos aquí empeñados en conversar con nuestros escritores, los que hacen posible nuestra editorial. Y hoy estamos con, y tengo que revisar aquí el nombre porque es un nombre bastante extenso, Cruzana Amparo de Jesús Echeverry Restrepo. Pero para efectos de esta entrevista, le damos la bienvenida a la señora Cruzana. Bienvenida a este espacio, gracias por acompañarnos acá en un espacio que precisamente es eso, ¿no? Una biblioteca y queremos empezar a indagar quién es Cruzana. Cruzana es una mujer que le ha gustado leer, que ha estado siempre en la escuela, tanto cuando estuvo en procesos de graduación como también en el ejercicio profesional de la docencia. Escribo desde niña, soy de Jardín, Antioquia, y heredé como esa parte del relato y del cuento y de la poesía. En la casa había mucha sensibilidad de parte de mi mamá, y también tengo un hermano escritor, y creo que todo eso va sumando a quien es Cruzana. Cruzana es una mujer que le gusta la poesía y que en este momento todavía ejerce la docencia a pesar de estar pensionada. Muy bien, ya empezamos muy bien, ¿cierto? Ahora, Jardín Antioquia, que a propósito lo conocí recientemente, es un lugar absolutamente precioso. Felicitaciones, tienen un pueblo absolutamente hermoso. Y me llama la atención el tema de que mencionamos de inmediato a los padres, mamá y papá, que siempre influyen tanto en lo que terminamos siendo en nuestra vida adulta. Entonces, sé por ahí que la señora madre de la señora Cruzana, muy buena contadora de historias. Hablemos un poquito de eso. A ver, en mi casa fueron muy católicos, pero todos los días, después de rezar el rosario, mamá contaba un cuento y contaba un relato, y era una gran lectora. Entonces, en mi casa siempre nos reuníamos a rezar el rosario, y después de eso venían los cuentos de mi mamá, que eran cuentos de brujas, de duendes, de aparecidos, de todo eso, pero y también de la literatura, porque ella las novelas que leía después no las contaba como un cuento. Entonces, de esa historia vengo yo, de oír a mi mamá contar historias, contar cuentos, y de leer, porque en mi casa siempre hubo biblioteca, y ella nos dejaba leer inclusive los libros prohibidos, como era La mujer de cuatro en conducta, que en esa época, y había un escritor, no recuerdo bien cómo es que el nombre, que todo mundo, y ella también lo leía y nos dejaba leerlo a nosotros. Entonces vengo de esa familia de lectores y de narradores de cuentos. Que es clave precisamente para construir un futuro escritor. Sí, sí. Ahora hablemos de papá. Mi papá, ahí estoy precisamente escribiendo algo que se llama La tienda de mi papá. Y en estos días recordaba con mis hermanas, él escribía poesía, pero uno con 10 hijos, una mujer y dos trabajadores y muchas cosas, se tiene que dedicar es a la producción. Él entonces se dedicó a la tienda que tenía, y era una tienda grande, y se dedicó fue a eso, aun cuando cantaba muy bonito, silbaba muy bello y escribía poemas que infortunadamente no recogimos a su tiempo. Un padre filántropo también un poco. Sí, mi papá fue un gran benefactor desde esa tienda que tenía. Los martes se daban limosnas de mercados básicos, y apoyó mucho a las mujeres, a las madres solteras, a las mujeres cabeza de familia. Eh, Mi papá fue un benefactor de mucha gente del pueblo, y con nosotros fue un tipo maravilloso. En la casa nunca oímos un grito de parte de mi papá, nunca, nunca. Era todo conversadito. Todo conversadito, miren qué importante. De los hijos de esa maravillosa pareja, ¿quiénes resultaron con inquietudes literarias? ¿Todos o...? Bueno, sí, que escribe, por ejemplo, Ricardo, mi hermano, escribía muy bien, pero él se dedicó más a la agropecuaria, pero escribía muy bien. Javier, que inclusive ha sido ganador del premio de Bogotá, como es el Premio Nacional de Novela, un premio departamental de novela, premio también Cámara de Comercio de Medellín, otro premio en Tolima, un premio en México, en Puebla. Javier es un hermano de unas 60, 70 novelas,
y más de 50 relatos que tienen, entre esos relatos hay por ejemplo, casi 16 que son de los relatos que contaba mi mamá de jardín. También mi hermana Margarita nos corrige los textos, tiene una ortografía y una dicción y una gramática y también ha escrito unos 5 o 6 relatos, no quiso volver a escribir. También el papá de Oscar, el hermano mayor, tiene un texto que se llama Filosofías de Tienda y otros textos por ahí. Bueno, y a mí que me ha gustado también escribir desde niña, desde que estaba en la escuela. Escribía el primer poema que hice fue un poema a la piedra, y como en segundito, tercero de escuela, y se lo leí en la casa y me empezaron pues fue como a hacer bullying, pero entonces escribía al escondido. ¿A escondidas? Sí, yo escribía al escondido, y escribía en todos los cuadernos, hasta que ya en el bachillerato la hermana Romelia, yo estuve con monjas de la Presentación, me dijo, mira, como tú tienes los libros de álgebra, de trigonometría, álgebra, de historia, bueno, los libros de cada una de las materias, te vas a tener un libro que es tuyo, que es el libro de tus poemas. Y fue en ese momento, como en tercero de bachillerato, con la hermana Romelia, que yo empecé a recoger los poemas que escribía en el libro, o sea, hice mi libro de poemas, mi cuaderno de poemas, porque mire, usted tiene los de la escuela, pero tiene que tener el suyo también. Entonces, desde eso empecé a escribir ya todos los poemas, los empecé a coleccionar en un cuaderno, que era el cuaderno mío de poemas. ¿Empezamos por ese género literario de poemas puntualmente Sí. o el primer escrito que recuerdas fue un cuento? ¿O No, yo chiquita, sin saber leer y escribir, contaba un cuento de la cucarachita Martina que había salido de la chiquita, chiquita, estamos hablando que de, 3, 5 años? 4, 5 años. Mi mamá dice que yo todavía en la cuna y sin caminar empecé a hablar. Y hablo pues bastante. Entonces, chiquita, yo me acuerdo que la cucarachita Martina se había ido de la casa, le tocó un aguacero, se mojó mucho y se devolvió, como una cosa así, de la cucarachita Martina. Algo muy, muy básico para empezar. Pero luego entiendo que el colegio, las mismas influencias familiares, empiezan a construir en Cruzana muchas más inquietudes respecto a la literatura. ¿Qué sigue en ese proceso? De pronto aún en la primaria, en la secundaria, ¿cómo se empieza como a consolidar esa parte literaria? O sea, yo escribía era más poemas, ¿cierto? Más que narrativa, era poemas. En narrativa vengo apenas hace por ahí unos 5 o 6 años, vengo trabajando un poco el relato, que me daba mucha dificultad, pero de uno se apoderan los personajes, y yo lo siento en mí, inclusive trabajo mucho desde esa primera persona, y he sentido el personaje y empecé a escribir lo que yo llamo las fundadoras, las hacedoras de pueblo. Son unos relatos, no son biografías, pero sí son inspirados en mujeres de jardín, unas mujeres muy valiosas, entre ellas el primer relato que se apoderó de mí y casi que me dictaba fue la despachadora, que era la vecina del frente, Sofía Fernández. Ella despachó a todos los vecinos, aún se murieron mi papá, primero todos sus hermanos, ella quedó sola, se murieron todos los vecinos, aún mi papá, mi mamá, y Sofía seguía viva, sola, pues, y fuera de eso es un personaje muy lindo porque ella acompañaba a todos los velorios y se sabía las oraciones de los muertos, y independiente si el muerto era calle arriba, calle abajo, Marco de la Plaza, tenía plata o no, ella iba a rezarle al muerto. Y se me vino ese personaje como la despachadora. Después se me vino otro personaje que era la tejedora, una señora que era campesina y logró empezar a hacer como su nombre en el pueblo a través del tejido de las manoplas y de los escarpines y todas esas cositas de los niños en los bautizos, y la gente empezó a preguntarle y dónde lo consiguió, yo lo hago, ¿cómo así? Entonces empezó a hacer fueron personajes que se fueron posicionando. Tengo ahí otro que es la señorita, que es Rosario Meneos, una viuda que a pesar de todas las dificultades que ella tuvo una viudez muy contenta, muy alegre,
y entonces todos esos son personajes que van apareciendo y que están ahí. Ahora hay uno que me ha dado, hay unos personajes que le dan a uno más lidia. Ahora estaba escribiendo un personaje que era de un hombre y a la hora de la verdad resultó ser una mujer que en una determinada ocasión escribe una carta y deja al marido y a los hijos y se va, ¿cierto? Esa la estoy, todavía me está dando lidia, pero la estoy escribiendo. Hablamos de me da lidia. ¿Qué es lo que da lidia? ¿Qué es lo que consideras más retador en un escrito como ese que estás preparando? Sí, lo que pasa es que, como le digo, los relatos como que se apoderan de uno. Y yo siento casi que como el dictado, incluso yo tengo un poema que se llama El dictado de Dios, ¿cierto? Entonces se apoderan y uno escribe, 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 escribe y de pronto para. Y me gusta mandar como al congelador los escritos, dejarlos ahí un tiempo como que maduren y después vuelvo sobre ellos, porque no es lo mismo en caliente que en frío. Pero ya tengo como 2 o 3 versiones y hay la hija, el personaje de la hija es la que me viene dando como más dificultad de escribirlo. Ya hice la carta con que los despacha a todos. También ya hice el texto en donde en un periódico alternativo en Medellín, en La Hoja, porque es inspirado en mujeres reales, en vidas reales, pero no son biografías. Publican el romance de ella como lo más espectacular con un novio que tenía antes de casarse con este otro personaje y por el que lo deja. Y entonces hay unos personajes que todavía me falta afinarlos para redondear todo el cuento. Pero bueno, ahí tengo varios personajes. Tengo el personaje también de las Correveidiles, que es un personaje que sucede en un velorio y todo empieza porque pusieron la foto del muerto y una de las correveidiles, que es las chismosas del pueblo, se acerca y se ve, y no tenían, pero esto sí es real, no tenían una foto más linda del difunto, que esta fotico está como muy fea. Y eso que me contaron, yo, pero eso pasó en el velorio, entonces empiezo como todo el chisme de esta mujer y todo, y se encuentra con una segunda chismosa que le hace competencia, o sea, 2 chismosas se sientan en el velorio y le da a la primera, la que cuestiona la foto del difunto, le da por empezar a hablar, y la otra que la recibe empezó a hablar más del cura y resulta que esta era muy... Y entonces eso es por ejemplo, esas correveidiles que se mantienen informadas, bueno, ese también lo tengo. Otra de un novio que se consiguió o que la consiguió a ella hasta que él se la empieza a jugar y ella se da cita con la otra y la otra le dice, cuando se encuentran los tres, le dice, no, que él elija, y dice esta, no, que él elija, no, yo elijo, que es ustedes dos, yo no, a mí no me elige nadie, yo soy la que elijo. Pues ese es también, pues son varias historias de mujeres, o sea, en el fondo son historias de mujeres, porque las mujeres, si los pueblos han tenido fundadores, las mujeres son las que hacen los pueblos, con su trabajo, con su dedicación, con los hijos que tienen, con también sus errores. Hay unos personajes también, por ejemplo, hay una mujer que sirvió mucho a Jardín, que es una sanadora, o sea, ella iba y ponía las inyecciones, mandaba los remedios, hacía sus hijos, o sea, también hay esas sanadoras, donde no está el médico, ella estaba. Entonces, ese es otro personaje que también se llama la sanadora. Bueno, entonces hay muchas mujeres capaces de hacer un pueblo. Bueno, yo creo que en nuestra audiencia habrá muchas personas, creo que al igual que yo, ya como que se antojaron de leer esas historias de esas mujeres. Ya tengo mucha curiosidad por las Corre, ve y dile a ver qué pasó, y por supuesto también con la historia que está inconclusa, que está en el congelador. Esperamos que pronto salga esa historia del congelador, de su estado de conservación, y la podamos disfrutar en uno de los libros de libros para pensar precisamente. Bueno, hay por acá algunas pistas que me han dado así mis fuentes. Y algo me hace pensar que este tema literario, si bien es cierto, empezó de niña, traspasó el hecho solamente de escribir y pasó también como a una especie de creación de editorial. Por acá tengo el nombre de Katza Editorial. ¿Qué pasó con Katza? Bueno, como siempre ha estado la pulsión de la escritura,
porque ahí se va el alma, ¿cierto? Yo creo que si en eso comparto con Levi Strauss que una de las cosas que nos diferencian con las otras especies no es la tecnología, porque las otras especies tienen también la forma de hacer sus nidos, sus casas, su arquitectura, conseguir la alimentación, se comunican. Una de esas otras cosas que nos hacen mano es la escritura. Entonces, como en eso de la escritura, nos llegamos a reunir amigos a hacer, primero fue Zócalo, una revista en la que una de las editoriales decía que había que elevar el espíritu cuando fuera a la altura de un zócalo, pero había que elevarlo, o sea, había que exponer, porque esto de ser humano, hay una sensibilidad, una estética que nos habita a todos los humanos, tal vez que la escuela no la ha trabajado mucho, pero nos habita la estética, la creatividad. Ya después me encuentro nuevamente con Jaime, hemos dejado Zócalo y me encuentro con Jaime y para seguir haciendo historias. Entonces pensamos en la caja, como Pandora, que al abrir la caja salen un montón de cosas. Entonces esa era la caja de Pandora o Caxa, en vez de J ponerle la Caxa. Era abrir esa caja de Pandora, esa Caxa, con historias. Y logramos hacer cosas muy lindas con mucha gente aquí de los barrios populares de Medellín. Mi hermano Javier me regaló en ese momento una tarjetera donde se imprimían las tarjetas de los profesionales, pero nosotros no hacíamos tarjetas, sino tú lo piensas, tú lo construyes, tú lo imprimes y así salió entonces una serie de textos de la caja. ¿Qué tienes tú para contar? ¿Cierto? Y abre esa caja de Pandora para sorprender y sorprender al mundo. Entonces salió esa caja de ahí. Qué interesante ese concepto que nos explica la señora Cruzana y es también como que me inspira a decir, eh, ¿qué tienes para contar? Tú, el que está al otro lado de la cámara viéndonos. Y a veces nos limitamos, siempre lo digo, a escribir, a lanzarnos, a arriesgarnos a que otros nos lean. Y es una invitación bien especial que siempre hace Editorial Libros para Pensar. ¿En qué momento llegó Cruzana a pensar ya en una publicación un poco más, digamos, comillas, formal, como propia, con la ayuda de la mano de una editorial, ya de pronto, ya en este momento de jubilación, como en otro momento de la vida? ¿En qué momento tomó esa decisión? O sea, hay unos antecedentes de lo que fue Cruzanada. Mi nombre es Cruzana y yo pienso que la vida es un puente entre dos nadas, ¿cierto? Entonces ahí hay unos poemas de una época de uno como el año 85. Después hay otro de poemas que son los cuartos reflectados, que son y se llama Cristal Azogado, que es el espejo. Si la escritura lo devela uno es porque ahí está la sombra y el espejo. ¿Cierto? Entonces ahí hay dos textos pues como más formales. Y ya posteriormente yo dije, yo me pensiono y me dedico a la escritura, pero mira, todavía sigo en la docencia en el Politécnico. Pero entonces yo no sé cómo llegó el número de Edber a mi teléfono, estaba yo recién pensionada y no, él es de la editorial y me comuniqué con él, después lo conocí, me generó una gran confianza. Creo que hay una como muy buena energía en Edber y ahí conocí la editorial Libros para Pensar y empecé y conecté a Jaime y he conectado a mis amigos que escriben y a la gente que conozco y creo que él les ha respondido muy bien con estas publicaciones. Empezamos con participar en unas antologías, han sido antologías de poesías, han sido antologías de relatos y de poesía erótica también. Tuvimos unos dos encuentros de poesía erótica celebrando el Día Internacional del Erotismo, que es el 6 del mes 9, día 6 del mes 9, por esto del 69, Ajá. como el Día Internacional del Erotismo. Ahí hicimos una antología con Alina Ángel, ya ella no está pues con nosotros, pero ella sigue pues también escribiendo, y bueno, y ahí estamos en este cuento. Siempre me han gustado también los talleres de literatura. Cuando yo era más joven estuve en un taller de literatura en la Antioquia con Arnoldo Ramírez, y hacía rato que no estaba en talleres. Ya también ahora con los años me encontré
con el profesor Fernando Macías, asisto al taller del profesor Fernando Macías, inició con la Universidad de Antioquia, ahora trabaja independiente en sus talleres, él es un escritor muy bien, muy conocido, muy bueno, y también con la editorial tiene su taller de literatura. Nos encontramos todos los viernes posibles en la oficina de la editorial Libros para Pensar acá en Medellín, y ahí nos reunimos a veces vamos 8, 10, 12, y nos reunimos en el taller, mandamos los relatos, los poemas, y ahí los exponemos y la gente opina y nos da línea, y en todo el sentido de la palabra, en gramática, en sintaxis, en metáforas, en símiles, ¿cierto? Entonces le ayuda a uno todo ese trabajo colectivo de los talleres de literatura. Entonces, ahí estamos con la editorial, que tiene no solamente las publicaciones, sino también los talleres de expresión creativa o talleres de acción o de creación, ¿cierto? Literaria. Correcto, sí, porque siempre es importante generar como esa integración entre todos los que hacen parte de un proceso como este, quienes apenas están iniciando, quienes ya tienen cierta experiencia. Y yo pienso que en definitiva todos tienen o tenemos algo que aportar en un taller literario. A veces las ideas más básicas se convierten en grandes obras y a veces alguien que tiene una idea de algo que le parece muy complicado, los demás le ayudan a encontrar como el camino para animarse a escribir. Precisamente a mí me asalta una pregunta y es que la poesía para muchos es un género como que dejan un poco de lado, pero es muy interesante. Precisamente estoy al lado de una poeta. Así que, ¿cuál sería esa sugerencia o esa recomendación para quienes están distantes de la poesía y también, desde luego, para quienes tienen alguna inquietud frente a ese género literario de quererlo abordar? La poesía es un asunto, es una producción muy subjetiva, y cada poema, al ser corto, tiene también una unidad de sentido. Eh, la poesía en la que yo trabajo es más bien versolibrismo, pero hay gente que le gusta es la métrica, ¿cierto? Que le Sí. gusta mucho más la métrica que el versolibrismo. Yo para la métrica no soy buena, pero creo que para la poesía en verso libre me va un poquito mejor. La poesía es musicalidad, es que poesía es música, y uno debe encontrar en el poema como es el ritmo, pero también debe tener, mira, es muy bonito, los poetas y los escritores son como los dioses, creando, creando imágenes. Yo a veces pienso, pues, pero sencillamente es que si Dios ha creado todas las imágenes de los objetos y los paisajes que conocemos, el poeta y el escritor hacen lo mismo. O sea, crean mediante el relato imágenes, personajes, acciones de amor, de muerte, de esperanza. Entonces, eso pasa también con el poema, siendo un poco más difícil a veces el poema, porque ahí también hay filosofía, ¿cierto? Y la filosofía es reflexiva y la filosofía nos exige pensar, y la metáfora, el símil, son unas formas literarias que a veces pueden ser complejas para una persona que por primera vez se va a acercar a la literatura, pero eso hay que trabajarlo porque a través de esas metáforas nos ayudan a entender el mundo. Mira, la metáfora es una cosa tan bonita, pues a propósito que cuando uno está en pedagogía, uno dice, el mejor profesor es el que puede hacer traducción entre el texto científico y el texto didáctico. Es decir, si el profesor solamente expone o trabaja el texto exacto científico, no ayuda a la comprensión que tiene que hacer el estudiante del campo de conocimiento. Entonces, ahí hay una traducción. Y en esa traducción juega un papel tan importante la metáfora, porque va acercando a la comprensión de lo que va diciendo ese texto científico. La metáfora aproxima, acerca, hace comprensible esas complejas realidades que nos explica la ciencia. La metáfora es igual a didáctica, diría yo. La metáfora, para mí, se trata tanto en la literatura como en la pedagogía. Claro, en la didáctica, es que claro que la didáctica es mucho pues más, ¿cierto? La Desde luego. didáctica son las estrategias, los métodos, es el proceso de enseñar y de aprender,
¿cierto? A llevar al otro hasta que el otro pueda aprender. Es una cosa muy interesante. Y en eso, en la didáctica, el profesor debe saber sobre las diferentes formas de cómo aprende el estudiante. Unos son más pragmáticos, otros más visuales, otros más auditivos, pero tendría que cambiar los métodos para favorecer en toda la pluralidad de estudiantes, ayudarles a comprender eso que se está enseñando o que se está intentando formar al otro. Totalmente de acuerdo. Y para de pronto algunos de nuestros amigos del público que puedan confundirse un poco con la metáfora, podríamos decir que es como una comparación, ¿no? De una situación que puede resultar muy compleja, pero se compara con algo que es mucho más fácil de digerir, de entender, Sí. de comprender, y eso hace precisamente que la enseñanza, reflexión, aprendizaje, pues funcione de una manera mucho más efectiva en cualquier nivel de la educación, independiente de que sea primaria o incluso un postdoctorado que se asume que las personas entendemos todo y resulta que no. Hay conceptos muy ambiguos, algunos muy complejos, pero cuando encontramos un profesor capaz y dado a hacer esas metáforas, nos facilitan la vida a los estudiantes también. Mira, yo te voy a decir una cosa a propósito. Es que uno va a la escuela y eso para aprender a leer y a escribir. Y la diferencia entre quien empieza el ciclo escolar y quien está en el doctorado y en el postdoctorado es que son los niveles de complejidad de aprender a escribir y aprender a leer la ciencia, el campo de conocimiento, la disciplina. Y el otro que está empezando también a reconocer los alfabetos, las gramáticas, los símbolos, lo mismo en matemáticas. Entonces, a eso vamos a la escuela, a leer, aprender a leer y escribir en diferentes niveles de profundidad. Totalmente de acuerdo. Es eso. Totalmente de acuerdo. Bueno, mi estimada señora Cruzana, tenemos acá de fondo, ustedes dirán, ¿qué hacen esos libros ahí? Bueno, yo sé que estamos en una biblioteca, pero resulta que hay unos que están acá muy organizados. Queremos hablar un poco de esta obra, porque si bien es cierto, estos libros no han sido, algunos, ¿no? Desde luego, escritos por completo por nuestra autora Cruzana. Sí, ella ha participado en algunos de ellos y otros sí hacen parte de pronto de trabajos anteriores. Háblenos un poquito acerca de esto. Sí, aquí está el de Cruzanada, este lo hicimos una imprenta, perdón, con la tarjetera, ¿cierto? Ajá. Este se editó hace algunos años, este del cristal azogado, trabaja unos cuartos, ¿cierto? Unos cuartos, es el cuarto del poema, el susurro de los cuerpos. Bueno, este lo hice como en el año 85. Vos podés, soy la bruja y la mujer, la que enciende el fuego para que arome el beso, que ata con el hilo del deseo los amorosos y cálidos enredos, la que trenza con pelos y uñas los suspiros y quejidos, la que unida al gato y la penumbra maulla amores socorridos y transforma en ave nocturna su aliento, su sueño. Soy tu poseída nocturna, tu escándalo, tu susto, tu deseo. Fantástico. Estos son poemas que escribí hace mucho rato, pues, y que publiqué en esos cuartos reflectados. Por aquí hay una, voy a ver si, bueno, hay unos que son eróticos, ¿cierto? No se va en el hilo del día. Bueno, hay unos, aquí estoy esperándote en la tarde, a la hora nona, a la hora después de la cita, y no encuentro tus ojos cafés en mis ojos tiernos. Aquí estoy metida en el café, sin espejo, sin tocador, sin ti, esperando tu regreso. Gran parte de estos poemas los dedico a las ausencias de mi Jaime Alberto, ahora que es mi compañero de vida, no sé cómo volvió a mí, pero volvió y dice, vine por mi tarde, por mis besos, por el apretón de manos, por el abrazo, por el encuentro de los cuerpos, vine por amor, vine por ti, porque te quiero. Ay, por Esos favor, imagínese esa dedicación y por acá está don Jaime escuchando esa belleza dedicatoria. Bueno, esos son también. Y ya en estos están, aquí ya hay narrativas, lo que aquí es de poemas. Estos son poemas. Sí, no, estos ya son
de narrativas. Con la editorial Libros para Pensar hemos trabajado en 5 o 6 volúmenes, antologías de relatos, pero también hay antología de poemas. Aquí tengo también Sobre tu piel. Esta es una compilación que logramos hacer Alina Ángel, que ahora vive en España, y yo, con el objetivo de celebrar el Día Internacional del Erotismo, sacamos dos antologías eróticas sobre tu piel, se llaman la 1 y la 2. Entonces aquí están poemas con la editorial Libros para Pensar. Y bueno, ahí vamos, este es un homenaje que se le hizo al escritor Mario Escobar Velázquez, un formador de poetas y de escritores en Medellín. Y aquí tuve también la oportunidad de participar. Este en el que participo, este es de Rosario Meneo, el relato que te conté de esa viuda alegre. Bueno, aquí va ese. Bueno, y aquí creo que es La Tejedora. Y bueno, ahí van apareciendo, que ahora los estoy compilando porque esos son relatos que yo tengo como hacedoras de pueblo. En aras a lo que te decía, pues sí, habla todo el mundo, fundador del pueblo ese, fundador, pero las mujeres han hecho gran parte de ese trabajo, sostener los hogares, las familias, mantener la cocina, los hijos, son hacedoras. Si ellos lo fundan, ellas lo hacen. Así es, siempre es así. Bueno, ya vamos culminando con esta breve entrevista y tengo por ahí unas copias todavía, ¿cierto? No pero están de todavía. estas también se han publicado. Lo que pasa es que este es de la carpeta de Dios. Yo trabajo como más o menos 6 temas en poesía y esta es la carpeta de Dios. Este dice las mujeres de Dios. Las mujeres de Dios están sentados en el parque de la vida. El árbol sagrado les da sombra y los jardines armonizan la estancia de Dios en la tierra. Las mujeres de Dios llevan su pulcritud en el vestido y hablan pausado. Huelen a un perfume suave como los celestes. Miran con intención de ganar almas para su fe. Ofician la palabra, cantan la historia de la creación como milagros que se riegan para que cada uno lo recoja. Al mediodía, las mujeres de Dios regresan a otros oficios y se guardan en sus casas profanas para atender las rutinas del polvo, de cocina y de ropas. Las mujeres de Dios duermen la noche y esperan el nuevo día que llega con un velón solar. Qué maravilla. Aquí tenemos público, pero el público está un poquito tímido para aplaudir, así que qué bueno. Señora Cruzana, felices de escuchar esas composiciones que sin duda requieren tiempo y esfuerzo. Y bueno, decirle a nuestro querido público, permítanme un segundo que me están pasando por acá una copialina. Ay, sí, qué maravilla. Como estamos en directo, nos acompañan Clemencia Díaz, María Elena Mejía, un saludo muy especial para ustedes. Y bueno, de verdad agradecerles este saludo, agradecerles que estén ahí acompañándonos en esta tertulia a través de la red. Y bueno, a Edber, gracias acá por la información. Un abrazo muy fuerte para ustedes. Las amo. María Elena Mejía es una educadora, una mujer sensible, y de ella salió una hija maravillosa con unos trabajos preciosos sobre la madre tierra, el cuidado de la vida. Un saludo muy especial a María Elena, que la amo, pues es una mujer. Y Clemencia, también a Clemencia le gusta la poesía, es hermana de Jaime. Clemencia es una mujer muy sensible, muy bella. Bueno, ahora está en el cielo, por ahí en una finca viviendo maravilloso. Un saludo también muy especial a Clemen, que la amo también, la llevo en el alma. Un abrazo muy especial y de verdad gracias por ese reporte de compañía, ¿no? Pues bueno, un mensaje ya para finalizar, mi querida señora Cruzana, para esas personas que están con esa aspiración de escribir, de hacer realidad sus pensamientos, sus sentimientos, sus duelos, en fin, y que de pronto no se atreven o que tienen por ahí en la nevera, como decíamos hace un rato, en el congelador, alguna idea de escritura y todavía no se atreven. ¿Qué les podrías decir? No, hay que escribir, porque mira, la escritura es el reflejo del alma.
y la escritura es sanadora. Yo creo que Ligia ha hecho un trabajo muy bello sobre escritura sanadora. Eh, yo pienso lo siguiente, que cuando no se tiene mucho conocimiento, uno va y se confiesa con el cura. Cuando se tiene un poquito de conocimiento, pues uno va y platica, uno va al psiquiatra. Pero cuando no tiene ni el cura ni el psiquiatra, entonces escribe en la hoja que lo está esperando a uno. Entonces uno puede empezar a confesar en la hoja. Eh, Eso es lo que yo le digo inclusive. Y hay que tener varios relatos. Yo inclusive le digo a mis estudiantes, ¿usted cuántos relatos tiene? ¿Cierto? Uno no solamente tiene un relato de vida, hay muchos relatos. ¿Y qué quiere decir eso? Leer. No solamente leer los libros, leer los contextos, los cotidianos, la gente con quien compartimos, estar, dejarse sorprender de la vida y ser atento con uno mismo. O sea, el acto de escritura es ser atento con uno mismo, como lo han hecho los científicos y que han triunfado. Yo pues no busco triunfar ni me presento a concursos ni nada, pero es ser atento con uno mismo. La gente que ha salido y que con una obra es porque fueron atentos consigo mismo en lo que los asombró, en lo que entonces dedicarse a escribir o a pintar o a tocar música, o sea, dejar salir el espíritu creativo que nos habita y nos habita de diferente manera, o sea, no reprimirlo. Y nos habita de diferente manera a cualquier edad. A cualquier edad. Exactamente. Mario Escobar Velázquez empezó casi a escribir a los 50 años. El autor de una de las novelas más conocidas en Antioquia, que pasa el ánima sola, empezó a escribir a los 50 años, pero empezó a leer también antes. Entonces hay que leer al otro, leerse a sí mismo. Y una forma muy bacana de confesarse y de sanar es escribiendo o pintando o tocando música. Muy bien, entonces qué mejor manera de sanar, de transformar y de avanzar que escribir y leer, desde luego. Y para eso está Libros para Pensar. Por eso son libros para pensar, porque son libros para que nos ayuden a pensar y trascender y mejorar y estar más atentos a conversar con el escritor y también uno decir qué es lo que hay en uno, escribiendo lo de uno para que la conversación se haga múltiple. Y que también ayuda para soltar a veces esos sentimientos y esos pensamientos que no siempre son en positivo y nos están como arrasando un poco. Señora Cruzana, un verdadero gusto este espacio, de verdad, muchísimas gracias. Esta biblioteca, este lugar, apenas creo que ajustó perfecto con lo que es Cruzana. Muchísimas gracias, no solamente por este espacio, sino por el inmenso aporte que ha hecho a la educación en nuestro país. Sí, muchas gracias también a ti y a Libros para Pensar, que ahí está haciendo su obra poco a poco con todos nosotros escritores mayores, jóvenes, niños. Está el alma de ver aquí, ayudando a todas estas comunidades a que saquemos adelante la obra que llevamos. Claro que sí. Y yo sé que Libros para Pensar sigue con esa misma convicción y con esas mismas ganas de apoyar ese talento que absolutamente todos tenemos. Un gusto, de verdad, muchísimas gracias a quienes nos han acompañado en este espacio y a quienes lo verán en futuras ocasiones. Esperamos que les haya aportado muchísimo. Recuerden, escriban, lean. Libros para Pensar está para aportar y para publicar lo que ustedes consideren. Hasta una próxima ocasión. Chao, chao. Buena noche. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Bueno, bien.